yo como procurador no es que haya otorgado o asignado una competencia a un procurador y retirado una competencia a otro. Bueno, lo primero que tendría que decir es que el día martes he recibido efectivamente la renuncia del doctor Amado Enco, donde él la formula por razones de carácter estrictamente personal y profesional. Bueno, a mí me compete respetar esa decisión, ciertamente, ¿no? Y respecto al caso que usted mencionaba, Karina, quisiera recordar y dar el contexto. La procuradora ad hoc Silvana Carrión me dirigió un oficio solicitándome que se precisen las competencias que ella tenía respecto de su intervención en ese caso. A mí como Procurador General del Estado me correspondía revisar los antecedentes respecto a la asignación de competencias de esta Procuraduría ad hoc. Y luego de haber hecho esa revisión, yo le contesté a través de un oficio que ha sido de público conocimiento, donde incluso he transcrito literalmente las competencias asignadas, y lo que habría que aclarar es que además de poder intervenir en aquellos casos de esta corrupción estructurada y organizada donde participaba la empresa Odebrecht, también se le otorgó a esta Procuraduría por el anterior Consejo de Defensa Jurídica del Estado, ¿no?, disposiciones vigentes actualmente, que tuviera también competencia para poder investigar esquemas empresariales de corrupción similares, donde no necesariamente participe la empresa Odebrecht, como por ejemplo el Club de la Construcción. En atención entonces a esos antecedentes es que yo respondí claramente el oficio señalando que ella era la que tenía que participar. Ese oficio fue enviado con copia a la Procuraduría Anticorrupción para que haya claridad respecto de las competencias que tenía cada uno. O sea, en otras palabras, yo como procurador no es que haya otorgado o asignado una competencia a un procurador y retirado una competencia a otro. Pero, procurador, lo complicado aquí es que en la carta de renuncia de Amado Enco, él deja entrever que en realidad hay una interferencia, porque él se había puesto a investigar y se iba a personar y quería que usted denuncie, porque es el único que puede denunciar a los altos funcionarios, a Martín Vizcarra y los ministros involucrados en la compra de las pruebas rápidas. Entonces, eso deja entrever, ese tufillo es el que hay en la carta de renuncia. Estamos hablando de la carta de renuncia que presentó el día martes, ¿no es cierto?, que ha sido de público conocimiento. En esa carta, lo que se señala en realidad en un tercer y último párrafo es que para él la Procuraduría Anticorrupción implica que existan recursos económicos suficientes y además que se respete de forma irrestricta la autonomía, competencias y facultades de la Procuraduría. Y al final me dice, señor procurador, lo animo a usted a cumplir dicho propósito. No hay ninguna mención concreta a alguna intervención respecto a su participación en la investigación fiscal sobre el caso de las pruebas rápidas. Procurador, pero eso es lo que está escrito, porque hay tres cosas que yo quisiera decir y sobre las cuales le pediría una respuesta. Primero, puntualmente, usted todavía no le ha aceptado la renuncia. Yo llamé ayer a Amado Enco y le dije, doctor Enco, ¿por qué no declara? Me dice, todavía no me responden. ¿Usted va a aceptar la renuncia de Amado Enco? Pues usted podría no aceptarla y tratar de convencerlo que se quede si valora su trabajo. No, la renuncia es un acto personal que yo tengo que respetar, número uno. Número dos, la renuncia se tiene que presentar al Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado para aceptarla y declarar vacante el cargo. El Consejo Directivo se va a reunir mañana a primera hora para tomar conocimiento de la renuncia y tomar la decisión respectiva de declarar la vacancia del cargo, ¿no? Entonces, es un procedimiento que va a concluir mañana y se va a cerrar. De acuerdo, ¿cierto? Está claro. Mañana entonces terminará el ciclo. En segundo lugar, sí. Es decir, no importa lo que haya decidido el Consejo de Defensa del Estado antes, usted tiene la atribución para modificar esa decisión, es decir, para reconsiderar las cosas, porque yo me pongo en los zapatos de Amado Enco. ¿Qué es lo que él dice? Se destapa el escándalo de Lavajato y pese a que existen las instancias anticorrupción, se crea un equipo especial. Aparece el escándalo del Club de la Construcción.
que no está directamente relacionado y completamente con los brasileños, y se le asigna al equipo especial Lava Jato. Aparecen los casos de Obrainsa e Ixa, que no están relacionados ni con el Club de la Construcción ni con los brasileños, sino en realidad con el manejo de recursos de los gobiernos regionales. Se le asigna el equipo especial Lava Jato. Dice, se presenta el caso Pativilca y también nos quitan la atribución, y el año pasado hay un conflicto en el Ministerio de Justicia porque supuestamente se han otorgado a cambio de dádivas beneficios penitenciarios, lo cual supone un delito de corrupción, y tampoco o sea, también le quitan la atribución. Entonces él dice, ¿para qué tenemos, o podría decir, digamos, si yo estuviera en su zapato, ¿para qué tenemos entonces procuradurías anticorrupción y fiscalías anticorrupción? A ver, si les vamos a quitar atribuciones cada vez que se presenta un caso. Estoy haciendo de abogado del diablo, no del diablo, perdón, en este caso de Amado Enco, poniéndome en su zapato. Correcto. A ver, vamos a responder a todo. Número uno, respecto de los temas de Club de la Construcción y Obrainsa, como reitero, a través de mi oficio yo confirmé que esa competencia ya había sido otorgada y la tenía la Procuraduría ad hoc. Es más, en una entrevista que les dio a ustedes el procurador Amado Enco, creo que el 12 de octubre, hay una parte de la entrevista donde él reconoce que en el caso Obrainsa la competencia la tiene la Procuraduría ad hoc. Eso con relación a el tema que estaba viendo la procuradora Silvana Carrión. Ahora, usted me dice, ¿las competencias de una Procuraduría ad hoc pueden cambiarse? La respuesta es sí se pueden cambiar, porque una Procuraduría ad hoc se crea, como su nombre lo indica, para un propósito determinado, y en todo caso, esa es una competencia que reside en el Consejo Directivo, que podría eventualmente cambiarla. Pero aquí lo que tenemos que tener claro es lo siguiente: la defensa de los intereses del Estado se guía por un principio, entre otros, que es el de eficiencia. Y el tema es que tenemos que buscar la decisión que sea más eficiente para poder salvaguardar los intereses del Estado. Y en este caso, basado ya en decisiones anteriores, se estableció claramente, o se ratificó, o se precisó, si se quiere, las competencias de la Procuradora Carrión en este caso. Respecto de los otros casos que usted me menciona, Nicolás, esos son dirimencias de competencias que se han dado en el pasado respecto de la Procuraduría Anticorrupción con el anterior Consejo de Defensa Jurídica del Estado. Pero he revisado un poco algunos antecedentes de estas dirimencias en general, y he sido informado que han habido otras dirimencias que han sido a favor de la Procuraduría Anticorrupción. Entonces, hay casos en los cuales dos procuradores... Pero si me permite, doctor Soria, antes de dejarle el espacio a Karina, porque sé que tiene interrogantes que hacer. La gran preocupación es que en esa misma entrevista con Amado Enco en Exitosa, él fue muy enfático en señalar que a su criterio la decisión de la fiscal de la Nación no era la adecuada con respecto al caso de Richard Swing. Y él decía que no había por qué postergar diligencias, y que en los casos en que había mérito para investigar al presidente, el presidente no solo podía, sino debía ser investigado. Y yo le advertí al final de la entrevista que cuando procuradores dicen cosas de esta naturaleza, es decir, donde ponen por delante el interés del Estado al interés de quien lo tiene a su cargo, que es la gente que está en el gobierno, normalmente los procuradores vuelan por la ventana. Es lo que ha pasado en el Perú en más de una oportunidad en los últimos años. Entonces la pregunta es, ¿ha habido alguna forma o, no sé, insinuación de la incomodidad que podría causar la presencia del doctor Amado Enco en la Procuraduría Anticorrupción por el tono de sus declaraciones y de sus actitudes? No, Nicolás, no ha habido ninguna llamada de atención de mi despacho, ni ningún acto que afecte su autonomía. Más aún, qué bueno que usted menciona... No, pero a usted alguien lo ha llamado, ¿usted ha hablado en el Ministerio de Justicia con las personas responsables sobre esto? No. Yo no recibo instrucciones del Ministerio de Justicia porque la Procuraduría es autónoma. Pero que a propósito de lo que usted mencionó del pedido de inhibición del doctor Enco, la fiscal de la Nación, yo en 2 medios de comunicación, cuando fui entrevistado días después, se me preguntó si yo respaldaba
ese pedido del doctor Enco, yo dije que sí. Y no solo eso, sino que cuando el caso de los aforados, el caso de Richard Swing, subió a la fiscal de la Nación, yo me apersoné y delegué representación en el doctor Amado Enco. ¿Por qué? Porque el caso Swing que se ve en la Fiscalía Provincial es uno solo. El hecho de que haya dos aforados que tengan que subir a la Fiscalía de la Nación no hace que se convierta en dos casos. Y en tercer lugar, aprovecho para decir algo que ya he dicho desde ayer, el señor Lucar. Yo sí considero que el presidente puede ser investigado preliminarmente por la Fiscalía de la Nación, porque acá estamos ante un problema. Estamos ante la interpretación del artículo 117 de la Constitución, ¿no?, que dice que el presidente no puede ser acusado. Bueno, tenemos un gran problema porque esta es otra norma del siglo XIX, antigua, que hay que interpretar. Y hay interpretaciones divididas, pero yo, además como profesor de Derecho Constitucional... Pero hay que volver al caso en sí de la Procuraduría, antes de explayarnos en los artículos constitucionales. A mí me gustaría saber, porque yo le hablaba el entre líneas, y es decir, lo que dice Nicolás es verdad. En esa misma entrevista que usted cita, él tiene una posición dura contra la fiscal de la Nación. Y él en su carta de renuncia cita que hay que respetar la autonomía, ¿no?, para defender los intereses del Estado. Y él estaba pidiéndole a usted que denuncie, es decir, que informe a la fiscal de la Nación, porque usted es el único que puede hacerlo para que la fiscal tome una decisión frente al caso de las pruebas rápidas, que ya entiendo está muy avanzado por las declaraciones del doctor Avia. Él le pedía a usted que lo haga. Usted es el único que lo puede hacer porque se cambiaron las normas. ¿Por qué usted no ha denunciado? A ver, hay que aclarar algo. El doctor Enco en ningún momento me pidió conversar para poder plantearme esa situación, ni tampoco me envió ninguna comunicación al respecto. El escrito que él presentó al fiscal Avia el día viernes 23 de octubre, yo lo he conocido por los medios de comunicación el día martes. Y está bien. Pero usted puede actuar de oficio. Sí, puedo actuar de oficio. Puede tomar la decisión y simplemente, si estaba en la línea de Amado Enco, exigir que las investigaciones se hagan y que no se pateen pues hasta después del mandato del presidente de la República. Y esa denuncia no está. Y es un caso importante y es un caso en gestión. Exitosa. A ver, habiendo una investigación abierta donde se incorporarían a altos funcionarios, una investigación a nivel de Fiscalía Provincial donde ya estaba participando la Fiscalía Anticorrupción, efectivamente, lo ideal hubiera sido que el Procurador Anticorrupción se dirigiera a mí para nosotros poder impulsar esa denuncia ante la Fiscalía de la Nación. Pero no se hizo. Yo me he enterado de la estrategia que realizó el día martes. ¿En qué consiste esa estrategia? Es algo similar a lo que pasa en el caso de Richard Swing. Se ha pedido al fiscal Avia que eleve los actuados a la fiscal de la Nación respecto de 4 aforados: el presidente de la República, la ministra de Economía y los 2 exministros de Salud. Entonces, el fiscal Avia ahora tiene que tomar una decisión, y si eleva los actuados a la Fiscalía de la Nación, yo voy a hacer lo mismo que hice en el otro caso de Richard Cisneros: apersonarme y delegar la representación para que participe directamente al Procurador Anticorrupción. Claro, yo entiendo que ese es un camino legal, pero el otro camino legal que yo se lo estoy planteando es el que la Procuraduría puede empezar una denuncia, y el único que puede denunciar a los altos funcionarios es usted, y todavía no se hace en este caso en específico, y por eso era mi preocupación, porque cuando lo quiso hacer el doctor Avia, muchas voces dicen que lo han prácticamente acorralado para que renuncie. Entonces, ¿y por qué? Porque simplemente Amado Enco, el procurador Amado Enco, me rectifico. ¿Por qué? Porque simplemente no estaba en la misma línea que la fiscal de la Nación. ¿Cuál es la línea de apoyo, de colaboración que usted tiene con la fiscal de la Nación? Porque somos un sistema integrado, me imagino que coordinan respetando sus competencias. A ver, reitero nuevamente, mi despacho siempre ha estado abierto a poder conversar, coordinar con todos los procuradores y procuradoras.
En este caso concreto, efectivamente, el fiscal anticorrupción pudo haberme alcanzado todas las actuaciones que se han realizado hasta el momento y tomar una decisión para presentar una denuncia directamente a la fiscal de la Nación. Reitero nuevamente, esto no ha ocurrido, porque además, de acuerdo a la ley de la Procuraduría, los procuradores tienen la obligación de enviar toda esta información al Procurador General del Estado para efectos de que yo ejerza mi función de denuncia, ¿no? Eso por un lado. A su segunda pregunta, el Ministerio Público, como todos sabemos, es un ente autónomo. El sistema de procuradurías no puede, digamos, coordinar acciones con la Fiscalía, sino son ellos los que tienen que tomar las decisiones. Exitosa. Y en las investigaciones fiscales que se abran o que se desarrollen, participamos nosotros defendiendo los intereses del Estado. En ese sentido, ahora, no hay doctor ninguna Soria, coordinación que tenga que hacer con la Fiscalía de la Nación. Haciendo referencia a esto que usted acaba de decir, la gran discusión en el Perú sobre la Procuraduría es a quién sirve. Si defiende los intereses del Estado o defiende los intereses del gobierno, que lamentablemente, por lo que ha mostrado la historia del Perú de las últimas décadas, no son lo mismo, son contradictorios. Y si no, no habría tanto expresidente, exministro y exfuncionario de alta jerarquía haciendo cola para ir preso. Entonces, la pregunta en este caso concreto es, sobre todo cuando la ministra de Justicia está diciendo que todas estas denuncias son una conspiración golpista, o sea, compartiendo las mismas opiniones que el presidente. ¿Cuál es la posición del procurador? El presidente debe ser sometido a investigación antes de terminar su mandato por todos aquellos actos o casos en los que haya indicios de que podría haber cometido delito de corrupción. Sí, el Procurador General del Estado, la Procuraduría General del Estado considera que el artículo 117 de la Constitución se puede interpretar en el sentido de que sí se puede investigar preliminarmente al presidente durante su mandato. Eso lo digo claramente. Y lo segundo que quiero decir es que el sistema de procuradurías defiende los intereses del Estado, no de las personas que trabajan para el Estado. Y desde mi despacho estamos trabajando arduamente para que con hechos la ciudadanía vea que eso es así, ¿no? Y ojalá que usted también pueda de oficio iniciar estas investigaciones e impulsar las denuncias, porque es el único que lo puede hacer según la ley, pidiéndole a la fiscal de la Nación. Y yo tengo una última consulta de mi parte, que es ¿por qué mantener una procuraduría ad hoc especializada anticorrupción si se le va a quitar competencias en varios de sus casos? ¿Por qué no fortalecerla, robustecerla, darle las herramientas, tal como se le da al equipo especial Abajato? A ver, estamos hablando de la Procuraduría ad hoc para el caso de ¿no es cierto? Ay, disculpe, tiene razón, sí. ¿Por qué no robustecerla? Sí, efectivamente. Las procuradurías ad hoc, como su nombre lo indica, se crean originalmente para un propósito especial y de acuerdo a la ley son transitorias. Es decir, acaban los casos que está viendo y la Procuraduría se desactiva. Sin embargo, de acuerdo al desarrollo y al perfil que ha empezado a tener esta Procuraduría y a la expertise y a las estrategias que ha ido perfilando y madurando, ciertamente hacia futuro, el Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado bien podría impulsar de que esta Procuraduría ad hoc se convierta en una Procuraduría especializada relacionada a estos casos concretos y por lo tanto tenga un carácter permanente. Sí, es algo que se puede evaluar y establecer a futuro, ¿no? Esa sería la respuesta a la pregunta. Doctor Soria, una interrogante que hay en este momento y que es importante por el sistema como esto está construido. En defensa del interés del Estado pueden actuar el Ministerio Público y la Procuraduría. La pregunta es, ¿ha actuado con la suficiente, rigurosidad la Procuraduría dadas las circunstancias? Por ejemplo, en el caso de las pruebas rápidas, la información, entiendo yo, la Fiscalía empezó a trabajarla desde el mes de junio por el señalamiento de irregularidades. Y es pública. Y ha habido otros. Entonces, la pregunta es, ¿a cuántos altos funcionarios ha denunciado la Procuraduría con la atribución que tiene de hacerlo oficio, además? A ver, nuevamente,
En el caso de las pruebas rápidas, efectivamente hace varios meses se abrió una investigación de oficio por el fiscal Avia, donde en principio estaban involucrados funcionarios del sector salud. A esa investigación fiscal se apersonó la Procuraduría Anticorrupción porque era la que le correspondía. De ahí las investigaciones han avanzado y sí, ciertamente, si hay altos funcionarios involucrados, se puede establecer una denuncia desde la Procuraduría General del Estado. Pero como somos un sistema, nosotros tenemos que actuar de manera eficiente y coordinada. Lo ideal, repito nuevamente, hubiera sido que todas esas actuaciones donde ya participaba la Procuraduría Anticorrupción puedan ser entregadas, trasladadas a la Procuraduría General del Estado para evaluar y efectuar la denuncia. Procurador, yo quisiera detenernos en este punto porque ya nos ha repetido varias veces esto, pero yo sé cuáles son sus funciones. He leído en El Peruano sus atribuciones, es decir, usted no puede sentarse y esperar que los procuradores le den información, es decir, fue un reportaje donde se da a conocer lo de las pruebas rápidas y está en su labor coordinar con su gente. Es su gente, es decir, puede coordinar usted mismo, alzar el teléfono, llamarlos a su despacho y por eso mi pregunta insistente es ¿por qué si es que la Procuraduría en este momento y está creada para defender los derechos del Estado, simplemente hasta este momento en el tema de las pruebas rápidas no hay un pedido de denuncia de parte de usted? A ver, ese pedido de denuncia, como le digo, lo puedo evaluar con los antecedentes que ya se estén realizando en la investigación principal, porque eso es lo que corresponde. Ya hay una investigación abierta y yo no puedo iniciar de cero una investigación. Y para eso el concurso de la Procuraduría Anticorrupción era importante. O sea, a diferencia de un ciudadano común y corriente que tiene todo el derecho a presentar una denuncia en el Ministerio Público, lo que se exige de una Procuraduría General del Estado, que es un ente técnico jurídico, es que haga una evaluación adecuada con varios elementos. Porque si esas evaluaciones no se hacen de esta manera, esas denuncias no tienen el soporte adecuado y terminan cayendo. Entonces, mal haría yo como un profesional del derecho no hacer una adecuada evaluación. Pero es empezar, son las investigaciones preliminares. Nadie está diciendo de que ya se va a acusar al presidente de la República. Usted mismo acaba de decir aquí en esta entrevista que está de acuerdo que se debe comenzar a investigar y lo avala la Constitución. Sí, es correcto, es correcto. Además, esa acción no está descartada en el caso de las pruebas rápidas, pero hay un elemento aquí, que ahora estamos pendientes de que el fiscal Avia eleve todos los actuados a la fiscal de la Nación respecto de esos 4 altos funcionarios. ¿Usted prefiere esperar que la fiscalía haga su trabajo? El problema, doctor Soria, es que esto va a reproducir la historia de Richard Swing. Es decir, hay una interrogante que es la que preocupa al fiscal Avia con absoluta, razón. Es decir, ¿por qué el presidente y la ministra de Economía se tienen que reunir con los proveedores en las pruebas rápidas antes de que se produzcan los concursos? ¿Cuál es el sentido de este? Es decir, además, en el caso del presidente parece ser una práctica común, ¿no? De reunirse con Obrainsa antes de que Obrainsa gane, reunirse con Ixa. O sea, eso, digamos, no es el comportamiento adecuado de los funcionarios de la mayor jerarquía del Estado peruano. Entonces, a lo que voy es a lo siguiente. En el caso de que la investigación del fiscal Avia llegue a la conclusión de que hay mérito para que en esta investigación sea incluido de manera explícita el presidente, ¿qué va a hacer usted como procurador? Pedir que se investigue a nivel, porque esto sí, tiene que ser medido con los mismos criterios, digamos, del caso Swing, porque es durante el ejercicio de su mandato. Solo la fiscal de la Nación puede investigarla. ¿Usted le va a pedir a la fiscal de la Nación que haga la investigación ahora, si fuera el caso? Sí, lo haré, pero repito nuevamente, ahora hay un pedido al fiscal Avia para que eleve los actuados a la Fiscalía de la Nación. Si eso sucede, efectivamente yo me apersonaré para que se realicen las investigaciones y manifestaré que las investigaciones deben realizarse de inmediato y no esperar. Entonces, como usted me estaba diciendo, va a esperar cómo va el tema de las investigaciones. Cuando la Fiscalía remita su pedido, usted se apersonará y va a decir que esto se haga
antes del 28 de julio y no como el caso Swing. Pero usted eso es lo que estoy entendiendo. Usted es consciente, doctor Soria, por lo que le acaba de decir Karina, que es dilatar que esto, ¿no? colisiona directamente con lo que es la posición del Ministerio de Justicia en este momento, de que estas denuncias no tienen sustento, de que son parte de una conspiración. O sea, ya ni siquiera de que todo esto debe verse después del 29 de julio, ¿no? Que, podría ser un argumento legalmente discutible. Que colisiona con la labor de la Procuraduría. La Procuraduría está para defender los derechos del Estado, de ningún gobierno, del Estado. Y aquí estamos hablando de dinero de todos los peruanos en pandemia. A ver, son dos preguntas. La primera, respecto de declaraciones que haga el gobierno, yo no tengo nada que decir. No se puede esperar de que haya una sintonía entre lo que dice el gobierno y lo que dice la Procuraduría, porque la Procuraduría es autónoma y defiende los intereses del Estado. Y respecto del tema de la investigación a nivel de la Fiscalía de la Nación, en el caso de las pruebas rápidas, efectivamente hay que esperar que el fiscal Avia tome la decisión de elevar a la Fiscalía de la Nación. ¿Por qué? Porque si yo me apersonara ahora a la Fiscalía de la Nación, lo que la Fiscal de la Nación va a hacer es pedirle la información al fiscal Avia, porque él es el que ha estado realizando la investigación. Entonces vamos a llegar al mismo punto finalmente. Quien está desarrollando la investigación principal es la segunda Fiscalía Provincial Corporativa del doctor Avia, ¿no? Pero lo que les garantizo es que la participación del sistema de procuradurías para defender los derechos del Estado se está realizando y se seguirá realizando incluso a nivel de la instancia de la Fiscalía de la Nación. Así, es decir, porque uno puede suponer, doctor Soria, que ocurra. Si usted está diciendo lo que acaba de decir, y como se lo dije el otro día al fiscal Amado Enco, cada vez que ha habido un conflicto entre procurador y el poder, el procurador ha salido por la ventana. Y casos tenemos varios en la historia reciente. Entonces, usted tiene que ser consciente de que si usted está diciendo lo que dice, que el presidente sí puede y debe ser investigado antes de que acabar no se le puede acusar, pero sí se le puede investigar. Y lo que están diciendo en el Ejecutivo es lo contrario, y es más, le agregan el ingrediente que esto es una conspiración. A ver. Yo no sé, si usted necesita ayuda porque lo están presionando, mejor es que lo diga, doctor Soria. A ver, Nicolás, yo no encuentro ninguna contradicción porque yo dirijo una entidad autónoma. Repito nuevamente, o sea, mi lealtad está con la República, con el Estado de Derecho, no con funcionarios determinados. Por lo tanto, las apreciaciones que puedan venir desde el gobierno no tienen por qué generar una reacción de mi parte, ¿no? Yo sigo haciendo un trabajo técnico jurídico de defensa de los intereses del Estado, ¿no? Ahora, si usted dice que van a haber represalias contra mi persona, bueno, habrá que esperar, pero yo sigo haciendo mi trabajo cumpliendo con los principios rectores de la institución, entre ellos la autonomía funcional. Yo estoy hablando con dos procuradores a la vez y en realidad yo veo otra cara de la moneda de acuerdo a las conversaciones que voy teniendo y me dicen, pero la Procuraduría, el Procurador General es el que debe exigir, debe usar sus atribuciones, debe ahí estar como como metiendo el dedo en la llaga para defender los intereses del Estado, y esto pasa por denunciar a quien haya que denunciar, ¿no? Pero bueno, usted nos ha dicho ya varias veces que va a esperar el transcurso de las investigaciones y me imagino que en ese momento se apersonará a algún procurador o usted mismo. En efecto, así será. Yo creo que es lo más relevante, doctor Soria, sinceramente, más allá de la controversia que hay entre las fiscalías y ahora entre las procuradurías o los procuradores, lo que le interesa a los peruanos es que la justicia funcione, que la verdad se conozca y que los que merezcan castigo lo reciban. Y en ese contexto, la actuación independiente de la Procuraduría es indispensable. Que no se permita ningún tipo y bajo ninguna forma de presión política para que lo que se tiene que hacer se haga.
Y por eso yo he sido tan reiterativo esta mañana con usted, doctor Soria, alrededor de este punto. Acuérdese lo que pasó con Catherine Ampuero y antes. En efecto, Nicolás. O sea, por preguntarle a Pedro Pablo Kuczynski, usted tenía relación con Odebrecht para afuera, ¿no? A la procuradora anterior, porque le manda una carta a Odebrecht, Julia Príncipe, preguntándole, ¿no? Jenny Vilcatoma, cuando era por preguntar o por mandar una carta a Odebrecht para que expliquen la relación que había entre el exgerente del gobierno regional de Ancash y Odebrecht, cómo era posible que, habiendo contratado con ellos, pasara a trabajar para afuera. Esas cosas ya han pasado, doctor Soria, y por eso nos preocupa. Su preocupación es totalmente cierta y legítima, Nicolás, pero reitero nuevamente, digamos, el trabajo de la Procuraduría la legitimidad de la Procuraduría se tiene que ganar con hechos concretos, ¿no? No con lo que dice una ley en un papel de que somos autónomos. Y en eso estamos, ¿no? En eso estamos. Y como le digo, por todo lo que he dicho, si usted siente preocupación por mí, bueno, le agradezco, pero esta posición se seguirá manteniendo, ¿no? Acá hay una parte del sistema administrativo de defensa legal de la ley que me han pasado en este momento y me dicen la Procuraduría es un sistema administrativo de normas, no es autónomo, un conjunto de principios que dependen del Ministerio de Justicia. Pero esa es solamente una acotación que le hago, porque no me quedó muy claro cuando le pregunté sobre por qué no darle más fuerza al sistema anticorrupción que ya existe. Usted me dijo que sí se le podía dar más fuerza, tanta fuerza como el equipo ad hoc dentro de la Procuraduría para el caso Lavajato. Se va a tratar de equiparar, van a darle más atribuciones porque Nicolás hizo una lista de casos que fueron pasados al equipo Lavajato y parece ser infinito sus atribuciones. A ver, usted me está preguntando por el fortalecimiento de la Procuraduría Anticorrupción. Así o de la es. Procuraduría ad hoc. La Procuraduría Anticorrupción, sí. A ver, precisamente por el hecho de haberse creado una Procuraduría, nosotros somos ahora, hace poco, hemos constituido un periodo presupuestal que vamos a tener estos recursos, y sí, la idea es fortalecer la Procuraduría Anticorrupción y otras procuradurías, y bueno, el sistema de procuradurías en general, pero particularmente estas procuradurías que son tan importantes, ¿no? En lo que se refiere a garantizar su autonomía, en lo que se refiere a recursos, en lo que se refiere a capacitación, ¿no? Que la actual Procuraduría Anticorrupción realiza, y me consta, varias actividades de capacitación para sus miembros que son un instrumento valioso para poder mejorar su desempeño, su performance. Sí, bueno, la Procuraduría también está con ese compromiso.